La Florida en el ojo de uno de los peores huracanes de la historia. Matthew se aproxima tras dejar más de 260 muertos en el Caribe. El presagio de la devastación económica y la agonía de las familias hispanas que dejarían las deportaciones de Donald Trump. Y tú me vas a venir a decir que yo soy un violador. Después de eso. Y le tendremos el dramático testimonio de unos padres a quienes con engaños le robaron a uno de sus gemelos. No sabemos nada de mi hijo. Y ponga atención porque haciéndose pasar por la Oficina de Recaudación de Impuestos, lograron estafar a millones de estadounidenses. Tenga cuidado a quien le conteste el teléfono. Se la cree y cae víctima. Y un exconcursante de Tengo Talento, Mucho Talento y La Voz México fue balaceado. Mientras desangraba, le mandaba un mensaje de amor a su hija. Mi amor, te amo mucho, hija. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con el temor en la costa este de los Estados Unidos a pocas horas de que sea golpeada por el huracán Matthew. El gobernador de la Florida, Rick Scott, vuelve a urgir a los residentes que evacúen las regiones donde se sentirá el huracán que calificó como un verdadero monstruo. La situación es crítica. Decenas de miles aún buscan albergues. Y precisamente en Miami, en la Florida, las últimas horas han sido marcadas por la angustiosa espera del potente huracán que está a solo unas horas de golpear con toda su furia la región. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, Moisés González. Adelante, Moisés. Ya el ojo del potente huracán Matthew de categoría 4 entró en el radar de Miami, Florida, y sus catastróficos efectos van aumentando con el paso de las horas. Desde temprana hora, lluvias, fuertes vientos y grandes olas comenzaron a azotar la región a medida que el monstruo de la naturaleza avanzaba. Las carreteras hacia el centro y el norte del estado se congestionaron y es casi imposible avanzar debido al éxodo masivo, mientras los que se quedaron buscan dónde refugiarse debido al poder destructivo de una tormenta que no se había visto en Estados Unidos en más de una década. La situación es tan crítica que el presidente Barack Obama firmó una declaración de emergencia tras calificar al huracán de extremadamente peligroso. La decisión del mandatario permite destinar ayuda y esfuerzos federales para enfrentar la destrucción que se avecina. Como primera medida, el gobernador de la Florida, Rick Scott, ordenó la evacuación de más de 1,5 millones de residentes que viven muy cerca de las costas. Hablamos con algunas de las personas que viven en la ruta trazada por el huracán en el condado de Broward. Es para prevención de la vida de todos los que vayamos a estar en peligro. Por acá en esta zona todo el mundo está evacuando porque por acá está muy cerca de la playa. Esta es la cuenta regresiva en la angustiosa espera de una catástrofe que podría barrer con todo y para la que nadie en realidad está completamente preparado. El golpe de Matthew en las próximas horas será fuerte. En la Florida, Moisés González, Cierre de Edición. Pero no solo será Florida que sufra el fuerte golpe del huracán Matthew. Al norte de este estado, en Georgia y Carolina del Norte y Sur, también se preparan para lo peor. En Georgia, el gobernador Nathan Deal ha ordenado estado de emergencia en 13 condados, mientras que en Carolina del Sur y del Norte se ha declarado la misma medida en 100 condados. Las agencias federales están listas para entrar en auxilio. Y no es para menos, el rastro que ha dejado hasta ahora el huracán Matthew es horrendo. Los mayores estragos los causó en la ya empobrecida Haití. Hilda Gutiérrez nos habla de su paso por el Caribe. Haití huele a muerte tras la devastación dejada por el huracán Matthew. Hace unas horas, el saldo de víctimas se calculaba en más de 260 y podría aumentar conforme se logre el acceso a las zonas más remotas de la isla caribeña. El panorama es desolador. Las imágenes por aire y tierra muestran pueblos que fueron totalmente arrasados por la caída de árboles y las inundaciones. Incluso una población quedó dividida en dos por la formación de un río. Pero para muchos la tragedia apenas empieza, porque quienes se salvaron de la furia del huracán
Ahora tienen que buscar comida, medicinas y además agua potable para poder sobrevivir. Hace unas horas declararon al país en estado de catástrofe y por varios puntos de la isla se ven miles de desplazados, pues sus viviendas quedaron destruidas. Se calcula que 20,000 casas fueron arrasadas. Pero mientras el recuento de daños continúa, otra amenaza se acerca para este país tan golpeado por las desgracias, y es que se teme que en cualquier momento empiecen a presentarse casos de cólera. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Mientras el huracán Matthew continúa dejando un rastro devastador, ahora se ha formado otro fenómeno similar. Hace solo unas horas, el Centro Nacional de Huracanes emitió una nueva alerta. La tormenta tropical Nicole se transformó en huracán y se encuentra cerca de las Bahamas y en las próximas horas podría fortalecerse, así que estaremos pendientes de este nuevo peligro latente. A medida que avanza la carrera presidencial, a Hillary Clinton le están sacando más trapitos al sol. El último es que usó la Fundación Clinton y a sus empleados para ayudar a su marido, quien ofrecía conferencias a muy alto costo. Además, desde su alto cargo como secretaria de Estado, lo asesoraba sobre cómo manejar los temas en sus eventos. Todo esto surge tras la revisión de nuevos correos electrónicos, según el Washington Examiner. Del lado republicano, el magnate Donald Trump no sabe sumar, solo restar. 30 ex legisladores republicanos le retiraron su apoyo y no solo eso, también hicieron circular una carta. Urgimos a los republicanos a que no voten por este hombre cuya vergonzosa candidatura es indefendible. Así afirmaron. Pero Donald Trump, como si nada, siguió su rutina y asegura que se prepara para el debate del domingo. ¿Alguna vez se ha imaginado qué pasaría si se llegaran a cumplir las amenazas de deportación masiva de Donald Trump? Un día sin inmigrantes en los Estados Unidos provocaría una crisis profunda, como nos comenta Rosa María Orbach. Con lágrimas en los ojos, Rosa Beltrán, que ha trabajado más de 20 años en área de limpieza, no puede soportar las palabras de Trump en contra del inmigrante. Y tú me vas a venir a decir que yo soy un violador. Hasta mis partos que he tenido, los he pagado porque no tenía aseguranza. En esta reunión de activistas, sindicatos y trabajadores dejaron claro que sin los inmigrantes, este país se queda en la ruina. Todos ellos están contribuyendo a nuestra economía, no le están quitando. Están pagando su seguro social, están pagando sus impuestos, pero sin ellos vamos a tener una crisis económica. Por citar un ejemplo, ya sea en el campo, fábricas o limpiando casas, los inmigrantes son una fuerza laboral que mueve la economía. Por ello, Gil Cedillo, miembro del Concilio en Los Ángeles, California, aseguró que solo el voto puede eliminar tanto racismo. Este tipo no pagan sus impuestos. Este tipo quieren hacer división en nuestro país. María, madre inmigrante, retó al mismo Trump para que deje la idea de deportar a millones de trabajadores. El reto que le hice fue que él se pusiera un día a trabajar en los campos, a ver cómo las personas indocumentadas cultivan las frutas y verduras. Y otro reto fue el que pague sus impuestos como nosotros los indocumentados los hacemos y como toda la gente trabajadora los hacemos. La mayoría de los inmigrantes indocumentados esperan que los ciudadanos conozcan muy bien las propuestas de cada candidato y cuando llegue el momento, voten a conciencia. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Nadie está seguro ni en su propia casa tras aumentar los casos de explosión de gas natural en Nueva Jersey. Al menos 2 personas fueron rescatadas gravemente heridas entre los escombros de una vivienda que colapsó tras una detonación en la ciudad de Trenton. Los bomberos evacuaron la zona ante un fuerte olor a gas. Esta es la segunda explosión de los últimos días. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el drama de unos padres a los que con una pócima le robaron a uno de sus gemelos. Además, se hacían pasar por recaudadores de impuestos y robaban millones a millones. También, Moni Vidente nos confiesa su oscuro pasado. No se lo puede perder. Más adelante, un ex concursante de Tengo Talento, Mucho Talento y La Voz México, baleado, todo ensangrentado, le manda un mensaje a su hija. Lo peor que le puede pasar a un padre es que le roben a su bebé.
Este es el último caso de una humilde pareja en Honduras que fue víctima del robo de uno de sus gemelos. Los engañaron, como nos cuenta Dulce Valle. En San Pedro Sula, Honduras, una pareja busca desesperada a su otro hijo gemelo de 3 meses, el que una desconocida les robó, haciéndose pasar por alguien que solo quería ayudar. Nosotros andábamos queriendo nombrar a nuestros hijos cuando una mujer se nos pegó atrás. La mujer les dio a oler una mezcla con la excusa de que era la medicina que su madre enferma necesitaba. Se inventó ella de que la mamá estaba grave y nos dio a oler un frasco. Sus víctimas piensan que con eso los drogó. Después de eso ella me dijo que le diera al niño, que me lo iba a chinear ella. Yo me metí a la despensa de la avenida Lempira a buscar la leche y resulta que cuando yo salí de ahí, ya voy donde mi esposa, amor, y el otro niño, mira que la muchacha se lo llevó, dijo que ella iba a tomarse una bolsa con agua y en ese momento se perdió y no sabemos nada de mi hijo. Ahora están buscando incansablemente al gemelito y piden a todo el que les escuche que les ayuden a encontrar a su hijo. Por ahora todo está en manos de la policía, mientras Oscar y Emma ruegan a Dios poder encontrarlo con vida. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Mientras tanto, en El Salvador, las últimas horas fueron de pesadilla. Los criminales se soltaron y, como fieras salvajes, llenaron de sangre varias regiones. Josué Tambakis nos tiene lo último. Otra jornada sangrienta enfrentó El Salvador a esas 2 mujeres, madre e hija, que se dedicaban a vender tortillas. Las acribillaron a balazos por no cumplir la cuota de la extorsión en Chapeltique, San Miguel, al oriente del país. Pero también en Usulután corrió la sangre. 5 miembros de una sola familia, incluida una mujer, fueron brutalmente asesinados. A las víctimas las sacaron en horas de la madrugada de sus viviendas y sus cuerpos fueron dejados regados en distintos puntos del lugar. Y ellos vinieron en un momento dado de Morazán. Entonces vinieron de Morazán a quedarse en este lugar por unos días. Al parecer es un ajuste de cuenta entre ellos. De esta jornada violenta, los responsables son miembros de grupos criminales de pandillas que recrudecieron su accionar en las últimas horas. En total, según las autoridades, solo este jueves se reportaron 16 asesinatos, incluidos 4 criminales terroristas que fueron eliminados por la policía y el ejército al occidente del país. En El Salvador, Josué Tambakis, Noticiero Cierre de Edición. Regresamos a los Estados Unidos, donde la policía descubrió en un departamento de Portland, en Oregon, algo espeluznante. Hallaron los cuerpos sin vida de 2 niños y un adulto. Todos tenían heridas de bala. Este descubrimiento ocurre luego de que se escucharon tiros en el lugar. La policía sospecha que el hombre asesinó a los menores y después se suicidó. La identidad y las edades de las víctimas no han sido reveladas. Ahora, mientras unos padres se convierten en asesinos, como este pasado, otros darían su vida por ellos. Este es el caso de Farid Mesgat. Un menor de Massachusetts quedó atrapado bajo un vehículo que se estrelló contra la pared de su dormitorio mientras estaba dormidito. Al escuchar el potente ruido, su papá corrió a rescatarlo. Para este niño, su papá es un verdadero héroe. Y no se vaya, tenemos mucho más en Cierre de Edición. Al regresar, cuidado a quien le tome el teléfono. Un grupo estafaba a millones de personas haciéndose pasar por el gobierno. Además, el pasado que atormenta a Moni Vidente no siempre fue la bendecida de los astros. También un cantante baleado y ensangrentado. Tenga usted mucho cuidado, hay que estar muy atentos. Muchos cayeron en la trampa de un call center que se hacía pasar como una oficina de recaudación de impuestos en el extranjero. Romy de Frías nos dice cómo las autoridades lograron dar con esta red de rateros. 600 empleados de 7 centros de llamadas en la India se encuentran bajo investigación, donde 70 ya han sido detenidas tras una redada masiva por estafar alrededor de 10,000 personas en Estados Unidos. Se trata de una estafa en donde alguien llama a una persona, le hace hacer creer que es el IRS llamando y exige dinero, exige información personal, pide que la víctima vaya a comprar una tarjeta de débito prepagada y que deposite fondos para luego volverle a llamar al estafador a proporcionarle ese número de la tarjeta de débito y ahí es donde está la estafa. Se estima que con este elaborado esquema obtenían hasta $150,000 al día
durante un año. La IRS, por lo pronto, no hace llamadas sin antes enviar una carta a domicilio de la persona indicándole que hay algún asunto pendiente con sus impuestos. Anabel Márquez, portavoz del IRS, explica que a diferencia de estos estafadores, ellos no piden dinero mediante mensajes de texto ni amenazan con mandar a la policía. Por eso es importante corroborar esta supuesta deuda antes de pagar. Y entre los arrestados se encuentran los propietarios del centro de llamadas, al igual que supervisores. Estos recibieron cargos de extorsión, fraude y de hacer amenazas criminales. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, Noticiero Cierre de Edición. Las calles principales de las principales ciudades de Colombia retumbaron con un grito de paz. Las marchas fueron convocadas por 26 universidades en 14 ciudades para exigir un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Muchos temen que el regreso a la guerra después del rechazo de lo pactado con la guerrilla, que fue rechazado en el plebiscito del pasado domingo. Mientras tanto, en Venezuela está ocurriendo algo absurdo. El gobierno de Nicolás Maduro no quiere dejar libre al opositor Leopoldo López y mire lo que se ha inventado. Abel Álvarez nos informa. Como jefe de Estado, el gobierno de Nicolás Maduro busca cargarle 43 muertos a Leopoldo López. El anuncio de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cayó como un balde de agua fría a quienes buscan la libertad del líder opositor. Según Cabello, las familias de las víctimas interpondrán una demanda en su contra por homicidio. Pero ¿qué tiene que ver Leopoldo López con estas muertes? Todo se remite a la gran protesta antigubernamental que hubo en Venezuela en febrero de 2014, conocida como La Salida. La manifestación fue convocada por López y terminó con hechos violentos. Desde ese entonces hasta el mes de junio del mismo año, se llevaron a cabo una ola de protestas en las que 43 personas perdieron la vida. Tuve mucho tiempo que pensar. El opositor actualmente cumple una condena de 14 años. Fue encarcelado por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendios. Ahora solo falta saber la reacción de la oposición, cuyos líderes aún no han respondido y siguen enfocados en el revocatorio a Nicolás Maduro. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Hoy la vemos rodeada de glamour, codeándose con las ricas, famosas y latinas, pero no siempre las estrellas favorecían a Moni Vidente. Según confesó la conocida clarividente, a sus 14 años tuvo que vender su cuerpo para comer en su natal Cuba, pero lo peor vino cuando fue arrestada y en la cárcel tenía que pagar con favores sexuales para que la protegieran. Y no se vaya, aún tenemos más en cierre de edición. Al regresar, a balazos lo recibieron y al ver el final y lleno de sangre le envía un mensaje a su bebé. Además, la socialité Kim Kardashian sale por primera vez después de ser asaltada en París. No se vaya. Hay quien asegura que el programa La Voz México está maldito. Muchos de los que participan sufren atentados, accidentes, enfermedades. La última víctima fue un grupero, Eduardo Ochoa, quien también participó en Tengo Talento, Mucho Talento, como nos informa Joel Burgos. Todo va a estar bien, mi gente, primeramente Dios. Son imágenes que provocan espanto y terror. Casi a punto del desmayo se ve a Eduardo Ochoa, ex participante de Tengo Talento, Mucho Talento y de La Voz México, con su camisa manchada de sangre, caminando en la entrada de un hospital tras ser alcanzado por los disparos de un comando armado durante un evento musical en Hermosillo, Sonora. Este es el mensaje que le envió a su hija. Mi amor, te amo mucho, hija. Te amo mucho y sabrás, todo va a estar bien. ¿Ok? Acabamos de tener un accidente, ¿viste? Nos balacearon, hija. En realidad, no sabía lo mal que estaba hasta que el médico le informó al cantante de música grupera que tenía 3 heridas de bala. Ahí traes uno, aquí traes otro, 3 son, y aquí traes otro. Muchos creen que Eduardo Ochoa fue la última víctima de la maldición que persigue a los integrantes del programa de televisión La Voz México. Varios han muerto en accidentes como Jenny Rivera o en ataques armados. Otros han sido detectados con enfermedades terminales.
pero esta vez este músico logró ganarle a la muerte. Sobrevivió, pero la maldición continúa amenazando el programa. ¿Quién será la próxima víctima? Joel Burgos, cierre de edición. Oigan, y ahora sí, sin ninguna joyita encima, con una protección digna de un presidente, fueron captados hace unas horas Kim Kardashian y su marido Kanye West. Salieron apresurados de su departamento en Nueva York, en cuya entrada hacía guardia pues varios escoltas que no dejaron acercarse a los medios de comunicación. Por supuesto, querían salir lo más rápido posible. Esta es la primera vez que se dejan ver después de que Kim Kardashian fue asaltada en París y le robaron 10 millones de euros en joyas. Y para el final hemos reservado a una de las mujeres más bellas de América Latina, la brasileira Fernanda Dadam, la modelo de curvas maravillosas. Muy buenas noches, yo los espero el día de mañana en las noticias. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y como siempre, recuerde, hagamos historia.